Buenas amigos, nos encontramos en nuestro canal de YouTube Strongman Tarraco. Y bueno, hay una pregunta que se repite constantemente y es lógica porque es la más importante en nuestros deportes, tanto los de hipertrofia como los de fuerza. Y es ¿cómo evito, o en caso de estar estancado, cómo supero el estancamiento? Es evidente que podremos ir evitando el estancamiento, sobre todo en las épocas tempranas de nuestra evolución como levantadores de peso, tanto sea a nivel de hipertrofia como de fuerza, pero que llegará un momento en que nos estancaremos. Y cómo superar esos puntos de estancamiento es uno de los grandes caballos de batalla y uno de los grandes puntos más importantes que tiene que tener un entrenador o un atleta. Cómo caer lo menos posible en el estancamiento y una vez, dando por supuesto que caeremos irremediablemente alguna vez en nuestra carrera en él, cómo salir de él. Y bien, me he decidido hacer este vídeo porque creo sinceramente que uno de los puntos clave es la humildad real. ¿A qué me refiero con humildad real? No a ir predicando humildad y hay que ser humilde y demás, que eso lo sabemos hacer todos y más en épocas de postureo en redes sociales. Real me refiero a la capacidad de aprender de todo el mundo. Porque si nosotros tenemos esa humildad real, podremos aprender de otros deportistas, podremos aprender de gente que haga otras disciplinas, podremos aprender de gente que quizás no tenga nuestras marcas, cuando la normalidad es tender a creer que si no tiene tus marcas no puede tener una buena idea. Puede ser que no tenga tus marcas porque no ha tenido mejor genética, porque no ha tenido una ética de trabajo, porque ha tenido un mundo laboral o académico más complicado que el tuyo, o simplemente porque lleva menos tiempo dedicado a esto. Eso no significa que no pueda tener buenas ideas. Yo he aprendido muchísimo, últimamente, además en los últimos años, de culturistas. Cuando muchas veces un atleta de fuerza o un power cree que no puede aprender de un culturista porque entrena distinto, porque tal, porque... En cambio, esas formas de entrenar más intensas te dan un punto de vista distinto a la hora de enfocar los levantamientos de fuerza, te dan una capacidad de sufrimiento distinta, te dan una capacidad de acumular masa muscular diferente y mayor, y eso se traduce en más fuerza muchas veces. Es decir, incluso gente que al club que viene, que no tiene mucha experiencia, pero oye, con este entreno yo he notado esto y esto, ostras, qué raro que hayas notado esto con este entreno, o que te vaya mejor esto y esto. Pues mira, en el caso tal, un veterano estancado, probaremos esto, y acabar siendo el estancamiento gracias a la idea de cualquier chaval que pasaba por ahí. ¿Por qué? Porque es una humildad real. Siempre podemos aprender algo. Siempre. Eso no significa que tengamos que escuchar y poner a la práctica todos los consejos de que nos den. Es decir, ya somos bastante mayores para intentar discernir cuál puede ser el buen consejo o de un consejo que a nosotros no nos interesa, bien porque lo hayamos probado o bien porque sepamos que no funciona. Pero siempre escuchemos a todo el mundo. Porque al final, a la hora de superar estancamientos, los entrenamientos, muchas veces tenemos que buscar algo distinto, siempre nosotros buscamos entrenamientos distintos en diferentes microciclos dentro de las preparaciones para poder evitar esos estancamientos, que la musculatura se acostumbre a un tipo de trabajo. Al final no podemos recurrir siempre al 5x5 para superar un estancamiento, o a un 5-3-1, o a las secuencias típicas de siempre. Tenemos que buscar cosas distintas. Y escuchar a todo el mundo y mirar infinidad de entrenos de todo el mundo es lo que nos dotará y nos enriquecerá para superar, para tener esas ideas. Al final, no hay ningún entrenador bueno, ni ningún sistema famoso que no le hayan dado por loco antes. Es imposible, porque siempre que innovas algo, te lo ponen a parir. Por lo tanto, no tenéis que tener miedo a probar cosas nuevas. Y creo que esa humildad real es la que dirá, me atrevo a hacer esto. Aunque me lo haya comentado alguien que no tiene el mejor nivel, aunque haya sido una asociación de ideas
A veces yo tengo 3 o 4 alumnos y ostras, estos 4 están justo estancados en este punto que yo no esperaba este estancamiento. Sin embargo, en este movimiento que sí esperaba el estancamiento, lo han superado con creces. ¡Qué raro! ¿Qué tendrá este entreno? Analizo ese entreno. Pues mira, pues voy a inventarme un entreno parecido a este. Y tengo muchísimos clientes, incluso a distancia, los cuales les digo, oye, mira, vamos a probar esto por esto y por lo otro, porque me ha parecido que tal y cual. Ostras, Carlos, pues sí, pues mira, pues he mejorado esto y lo otro con este entreno. Es ir siempre innovando. Los puntos de estancamiento, al final, como cada persona es un mundo, no tenemos un libro en el cual dice los puntos de estancamiento se superan así. Sí que la ciencia dice, y las teorías del entrenamiento dicen, que teóricamente esto es así. Pero a partir de allí entras en el mundo real, que es algo que he dicho muchas veces. No trabajas con máquinas, trabajas con personas que tienen sentimientos, que unos funcionan con refuerzo negativo, que otros con positivo, que otros se vienen abajo, que otros son mejor a nivel de motivación, otros mejor a nivel de moral, otros mejor a nivel de encajar críticas, otros no, etcétera, etcétera, etcétera. Y el levantador no es una máquina, es una persona. Y tú lo que tienes que procurar es que cuando llegue a enfrentarse a esa barra, llegue en las mejores condiciones posibles. Se enfrenta a esa barra en las mejores condiciones posibles. Y el abanico de posibilidades que tenemos que tener para llegar a ese punto en las mejores condiciones tiene que ser el más amplio del mundo. A más amplio sea ese abanico, más posibilidades tendremos de que uno mismo y los atletas que entrenemos o que aconsejemos tengan menores puntos de estancamiento y sobre todo más cortos. Porque el estancamiento llegará, a todo el mundo le llega. Yo he pasado periodos de estancamiento, pero aun siendo un atleta veterano, he podido ir solventándolos y evolucionando. Y creedme que he hecho en los entrenos más raros, yo he probado de todo. Entrenos de 30 repeticiones, entrenos parecidos a esto. El método Bilbo lo daba una locura, ahora mucha gente le funciona y lo veneran, pero al principio era una locura. Nuestros entrenamientos híbridos cuando salieron a esto para fuerza es imposible. Yo me han dado entrenos a gente, pero yo te he dicho que quería fuerza. ¿Y? No, que aquí las series son todas de más de 5. ¿Y? ¿Tú conoces a alguien que pase de hacer el 4 de 15 de press de banca en vez de con 90, con 130 y sea menos fuerte a una? No, todo el mundo va a ser más fuerte. Si es más fuerte a 15, serás más fuerte a una. Que luego tengas que trabajar con series bajas para acostumbrar al sistema nervioso, a X fibras, etcétera, etcétera, etcétera. A trabajar esos rangos, sí. Pero esos 15 nos ayudarán a la hipertrofia también. Nos ayudarán a ver las cosas desde otro punto de vista. Y nos ayudarán sobre todo a limpiar la mente. Porque muchas veces la gente se ofusca, que si 3x3, que si 2x2, 5-3-1, 1-3-5, todo metidos a menos de 5 ahí. Llega un momento que estás frito. Y yo he cogido gente y he dicho, oye, olvídate, ¿sabes qué vamos a hacer las próximas 8 semanas? Trabajar a series de 15, todos los ejercicios, con poleas y todas las cosas más flojas que tú creas que puedes hacer. Sin tocar ningún básico. ¿Cómo? Y volver y hacer récord. Porque ha limpiado la mente, porque se ha liberado, porque... Y eso en teoría, en una teoría del entrenamiento, te dirían que estás loco. Pero ese abanico amplio es el que te permite, y ahora, cuando eso ha funcionado, a ti te funciona 5 o 6 veces con 5 o 6 atletas distintos, y dices, bueno, ya puedo empezar a utilizarlo sistemáticamente, quizás. Y es cuando se van creando nuevas teorías del entrenamiento, nuevos entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la base de todo es la humildad real. La capacidad de aprender de todos. Y que todo el mundo tiene algo que enseñarte. Hasta el más novato de todos. Conozco mucha gente que eso no. No, porque yo levanto más que el otro, a ese no lo escucho. No, porque ese hace una modalidad distinta a la mía, no lo escucho. Ese no sé qué. Yo solo escucho a Ed Coan y a Dan Green. Ellos tienen sus sistemas. Pero conozco mucha gente que con los sistemas de entrenamiento de Ed Coan no ha progresado. ¿Por qué? Porque era un fenómeno absoluto. Y tú puedes coger los entrenos de Ronnie Coleman y eso no te garantiza ni ser 8 veces Olimpia, ni siquiera parecerlo. Mínimamente. Por lo tanto, ampliemos la mente, que hay mucho que experimentar, mucho que explorar, y que como cada persona es un mundo, aún eso lo hace más apasionante. Porque esto efectivamente es una ciencia, pero también es un arte. Y saber entrenar gente y saber dar la tecla que toca contigo y con los demás es un arte al final.
no una ciencia, porque si no todo el mundo sería campeón y si no todo el mundo sería un extraordinario entrenador. Y no todo el mundo lo es. Porque no hay un libro que diga, así se hace. No lo hay. Hay bases, hay cosas a tener en cuenta, pero no hay dogmas absolutos. Porque yo he visto este entreno perfecto, fracaso, y ha ido bien. Ya que el entreno nadie hubiera apostado un duro y ese era perfecto, de fuerza, esquematizado, sistemático, todo perfecto, microciclo, mesociclo, lo otro dentro. Mal. ¿Por qué? Porque igual a aquel tío no le iba bien aquel tipo de sistema. Y así de veces. Por lo tanto, abrid la mente y tened humildad real. Puede que aquella persona que levante 80 de banca y vosotros levantéis 200 esté diciendo algo que os puede interesar. Escuchadlo. No escuchéis solo los que hacen 200 y pico. Primero porque son muy pocos. Y segunda porque es aquella persona que está estancado, que va por ahí sufriendo, seguro que te puede decir algo. ¿Qué entrenos has hecho? ¿Cómo lo has enfocado esto? Muchas veces me llega gente. Oye, llevo 3 años, ¿qué has hecho? Y realmente el tipo de entreno que fracasa es muy parecido al final. Muy monótono, muy sistemático, muchas series parecidas, no hay esa variedad que tiene que haber, no hay esos híbridos que hicimos siempre nosotros. Entonces les pones el entreno, esto es un entreno de fuerza. Sí, tú pruébalo, de aquí 8 semanas, 4, vamos hablando. Ostras, ya muevo más aquí, ostras, ya muevo más allá, hostias, ya empezaba a entrenar. Me duelen músculos que pensaba que no tenía. Pues apuntado todo, ha funcionado esto y lo otro. Y esa persona te sirve para seguir aprendiendo para otras personas. ¿De acuerdo? O sea que podríamos hablar de 1000 entrenos, pero lo realmente importante para el estancamiento es tener humildad y abrir vuestro abanico. ¿Qué opina este? ¿Qué opina el otro? ¿Qué dice aquel? ¿Cómo lo haría este? Pum, pum, pum. Y tenéis que ir probando. Al final, como cada persona es un mundo, lo que mejor funcionará es el ensayo-error. A mí me han pasado entrenos que teóricamente eran, bueno, y no me han funcionado, y otros entrenos, bueno, más instintivos, más como yo me sentía, me han funcionado perfectamente para superar puntos de estancamiento. Y luego los he utilizado para mis alumnos y les han funcionado bien. Y a veces cuando ya uno me funciona muchas veces bien, lo voy dando por sistemático. Y lo voy poniendo aquí, poniendo allá. En este momento le ha funcionado y siempre que uno se estanca y lo supera, siempre apunto cómo lo hizo. Para probarlo con otra persona. Y así es como se crea un entrenador. Porque no hay un manual perfecto. Porque no entrenamos robots, entrenamos personas. Y nosotros, otra persona. Por lo tanto, seres todos, por defecto, imperfectos y diferentes. Así que esta es mi opinión sobre la humildad real y lo importante que es siempre la humildad, pero más en estos casos. Mucho más en estos casos. Yo he aprendido mucho en los últimos tiempos utilizando esa humildad real y escuchando atentamente a todo el mundo, incluso cuando pensaba, bueno, vamos a ver. Ostras, pues tiene sentido. Vamos a probarlo. Ese tiene que ser la filosofía. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado. Si tenéis dudas sobre este tema, que supongo que seguro que las suscitará, me las ponéis como siempre en el email o en comentarios del canal. Y como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchísimas gracias.